Hola, pues vamos ahora con otro tema de análisis de circuitos. Ahora vamos a pasar a uno de los importantes y que nos sirve muchísimo para hacer este tipo de análisis. Y vamos a ver lo que son las leyes de voltajes de Kirchhoff o ley de voltajes de Kirchhoff, mejor conocidas como LVK. Y nos dice por definición esta ley que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial alrededor de un lazo o trayectoria cerrado es cero. ¿A qué se refiere con elevaciones y caídas? Cuando yo tengo un elemento, en este caso puede ser una resistencia, y yo estoy indicando el sentido de la corriente con el que yo voy a analizar. Si vamos de izquierda a derecha, el sentido de la corriente, pues vamos a poner más, menos, ¿no? Quiere decir que cuando va de más a menos estamos trabajando con una caída de potencial, una caída de voltaje. En cambio, si vamos de derecha a izquierda, sería elevación de potencial, ¿sale? Entonces, nuevamente, por definición, nos dice que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial alrededor de un lazo o trayectoria cerrado tiene que ser igual a cero. Es decir, sumatoria de elevaciones tiene que ser igual a las sumatorias de caídas de voltaje. Entonces, acá tengo dos ejemplitos que vamos a utilizar. Vamos a calcular, pues, cuánto vale E1, ¿no? Acá tenemos una fuente, como ya les había comentado también. Este tipo de fuentes, que son baterías, más que nada, pues ya tienen su polaridad, que es menos, más. Ahora, siguiente paso que yo debo de tener es ver el sentido en el que yo voy a estar analizando. Acá tengo otra batería, menos, más. Sentido con el que yo voy a analizar esta pequeña malla. Yo puedo tomarla en sentido de las manecillas del reloj, que es lo más común, o puede ser en sentido contrario. A cualquiera de los dos debemos de cumplir con este requisito, ¿no? Entonces, normalmente se toma en sentido de las manecillas del reloj. Normalmente no quiere decir que siempre sea así. Entonces, acá se toma del lado al que más nos convenga a cada uno de nosotros. Entonces, yo voy a tomar sentido de las manecillas del reloj y al tomar sentido de las manecillas del reloj, pues voy a agarrar y voy a decir que aquí va a pasar esa corriente y vamos de más, menos. Aquí también vamos de más, menos. Acá ya no cambio la polaridad porque ya la tengo. Y lo mismo pasa con la batería. Entonces, vamos a iniciar la sumatoria de voltajes para saber, pues, cuánto vale el voltaje, este, B1. Acá me faltó agregar que el voltaje de esta batería, se lo voy a poner de una vez, va a ser 16 volts. Entonces, vamos a ver cuánto vale, pues, B1. Y empecemos la sumatoria. Si vamos en sentido de las manecillas del reloj, quiere decir que entramos por negativo, sale por positivo, entramos por positivo, sale por negativo, entramos por positivo, sale por negativo, entramos por positivo y sale por negativo. Entonces, sería, entramos en negativo, sería, y sale en positivo, por lo tanto nos queda 16 volts. Entramos en positivo, salimos en negativo, menos V1, positivo y sale negativo, menos 4.2 V. Entramos en positivo y salimos en negativo, menos 9 volts. Esto que tiene que ser igual, aquí dice, suma algebraica de elevaciones y caídas es cero. Por lo tanto, esto es igual a cero. O pueden sumar las elevaciones y del otro lado las caídas e igualar a cero, que vamos a venir cayendo en la misma ecuación. Entonces, empecemos a sumar. Nos quedaría 16 menos 4.2 menos 9 y esto nos va a dar 2.8 volts.
menos V1 va a ser igual a 0. Despejando valores, me queda que V1 es igual a 2,8 volts. Está restando, cambiamos del otro lado de la igualdad, pasa sumando y pues el otro elemento queda de la misma manera. Y ya tenemos el valor de ese voltaje. Vámonos con el siguiente. Igual vamos a saber cuánto vale V1 y V2. Acá tenemos dos puntitos o dos, pues sí, dos terminales que si nosotros físicamente estamos armando en un proto, ponemos las puntas del protoboard en dos partes de nuestro circuito para ver qué voltaje tenemos en lo que estemos analizando. Entonces, como pueden ver, tenemos dos mallas distintas, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nuevamente aquí? Pues a tomar el sentido con el que vayamos a analizar. Sentido de las manecillas del reloj, sentido de las manecillas del reloj. Siguiente paso es checar las polaridades. Si tuviéramos resistencias, pues vamos colocando la polaridad con la que vamos a ir trabajando. En este caso, que es un arreglo de baterías, pues ya no es necesario que nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la batería, la parte más pequeña es negativo, la parte más larga es positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Entonces, vamos a buscar V1 y vamos a buscar el voltaje 2 haciendo un análisis distinto para cada uno de ellos porque son mallas distintas. Entonces, para el voltaje 1, empezamos en positivo y salimos en negativo, por lo tanto va a ser menos V1. Entramos en negativo, salimos en positivo, más 15 volts. Y finalmente entramos en negativo y salimos en positivo, más 25 volts. Esto va a ser igual a 0. Entonces, 15 más 25 nos va a dar 40. Haciendo nuestro despeje correspondiente, nos va a quedar que el voltaje 1 va a ser igual a 40 volts. Vámonos a la siguiente. Tengo igual una terminal. Ya la parte del voltaje 2, así como el voltaje 1, ya trae su polaridad y ya tenemos la polaridad de la batería. Entonces, empezamos a hacer el análisis, entramos en positivo, salimos en negativo, por lo tanto me queda menos voltaje 2, entramos en positivo, salimos en negativo, menos 20 volts es igual a 0. Despejamos y nos va a quedar que el voltaje 2 va a ser igual a menos 20 volts. ¿Qué es lo que hice? Está negativo, lo paso del otro lado de la igualdad y me va a quedar positivo. Y pues a este ya no lo modifico, ya nos queda pues de esa forma. Entonces, eso en cuanto a la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Es hacer el análisis de las mallas y poder calcular nuestros valores. Ahora, otro punto importante para ya hacer análisis de mallas, trabajando con ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos lo que es la ley de Ohm, que es de suma importancia, y la ley de Ohm lo que nos dice es que la tensión entre los extremos de los materiales conductores es directamente proporcional al producto, o sea, o a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Entonces, por ley de Ohm ya sabemos que va a ser voltaje igual a resistencia por intensidad. Y como estamos calculando voltaje, la unidad de medida pues viene siendo volts. Para la corriente, su unidad de medida es amperes y para una resistencia, su unidad de medida son los ohmios. ¿Cuál otro tenemos aquí importante? Tenemos la parte de la potencia, que nos dice que va a ser la energía que consume un elemento por unidad de tiempo. O sea, saber cuánta energía estamos consumiendo o cuánta energía está consumiendo cada uno de los elementos que yo tengo en un circuito. Y para calcular la potencia, tenemos que potencia es igual a voltaje por intensidad. Y la potencia, su unidad de medida, vienen siendo watts. Entonces, tengo aquí un pequeño ejercicio, nada más para
repaso y ya en otro video estaremos haciendo otro tipo de ejercicios. Y nos dice que tenemos un circuito compuesto por dos resistencias que se encuentran en serie. Tenemos un voltaje que está alimentando este circuito, que es el voltaje de 20 volts. Y nos pide que calculemos la resistencia total, la corriente, el voltaje 1 y el voltaje 2. Es decir, el voltaje que pasa por la resistencia 1 y el voltaje que pasa por la resistencia 2, que es la de 6 ohmios. También nos pide que le demos el valor de la potencia que hay en R1 y en R2 y que comprobemos por ley de voltajes de Kirchhoff que realmente el análisis que nosotros obtuvimos o los valores que nosotros obtuvimos en B1 y B2 es el correcto. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros sumar los voltajes que tengamos dentro de la malla, pues tiene que ser igual a 0. Entonces, paso número 1 para hacer este tipo de análisis, tenemos que dar polaridades. ¿Qué sentido va a tomar la corriente para que yo haga mi análisis? Entonces, el sentido, nuevamente, yo lo voy a tomar sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como es una batería, ya tengo menos más. Como acaba de pasar la corriente, entonces va a ir más, menos, más, menos. Eso no va a cambiar. Entonces, vamos a calcular la resistencia total. Y la resistencia total, cuando son elementos en serie, pues únicamente sumamos el valor de esos componentes, así tal cual. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a 4 ohms más 6 ohms, porque están en serie. Si lo tuviéramos en paralelo, sería 1 entre 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Pero eso es cuando está en paralelo. Entonces, 4 más 6 nos va a dar 12. Perdón, 10. 10 y como estamos sumando resistencias, tenemos que es ohmios. Ya que tengo el valor de la resistencia, pues me pide que calculemos el valor de la corriente, o sea, la corriente que pasa en todo el circuito. Y para hacer eso nos vamos a agarrar de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que es voltaje igual a resistencia por intensidad. Haciendo un despeje, de aquí podemos obtener que la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y en este caso, como me está pidiendo la corriente total de nuestro circuito, pues entonces vamos a calcular y nos quedaría corriente va a ser igual al voltaje que se le está dando al circuito, que es de 20 volts, entre la resistencia que son 10 ohms. 20 entre 10 nos va a dar 2 amperes. Entonces quiere decir que en este circuito pasan 2 amperes en cada uno de los elementos. Corren 2 amperes. Ahora, en el siguiente punto nos pide voltaje 1 y voltaje 2. Ojo, este voltaje de 20 volts es el voltaje con el que echamos a andar nuestro sistema. Entonces, cuando nosotros echamos a andar nuestro sistema, cada uno de los elementos que se encuentran en serie van a generar un voltaje distinto dependiendo del valor que éste tenga. A menos que los elementos estén en paralelo, cuando yo tengo dos elementos en paralelo, por el cual pasa un voltaje, quiere decir que el voltaje que corre para los dos elementos, pues es el mismo, aunque las resistencias sean distintas, el valor de las resistencias sean distintas. En este caso que tengo dos resistencias en serie, quiere decir que el voltaje que pasa por acá, dependiendo del valor, o más bien, el voltaje que se genera a partir del valor de la resistencia, pues viene siendo distinto a la resistencia 1 con la resistencia 2. ¿De qué va a depender? Del valor que tengamos en nuestra resistencia. Por lo tanto, en el voltaje B1, por ley de Ohm, nos dice que va a ser resistencia por intensidad. Entonces la resistencia va a ser 4 ohms por los 2 amperes que están corriendo en ese punto.
Por lo tanto, B1 va a ser igual a 8 volts. Quiere decir que con 20 echamos a andar, pero ya cuando llegamos a este punto, acá nos genera 8 volts y en V2 o voltaje 2 nos va a generar, voltaje 2 va a ser 6 por 2, perdón, amperes. Y eso nos va a dar 12 volts. Y ya tenemos los dos voltajes de nuestras resistencias. Ahora nos pide la potencia en R1 y en R2. Y la potencia en resistencia 1, pues va a ser igual al voltaje que pasa en esa resistencia, porque lo que quiero checar es con respecto a esa resistencia, sería voltaje 1 por amperes. Por lo tanto, el voltaje 1 vienen siendo los 8 volts que están en esa resistencia por los 2 amperes que se generan en nuestro sistema. Que se 8 por 2 nos va a dar 16 watts. Y para la potencia en la resistencia 2, pues va a ser 12 volts por 2 ohms. Y esto es igual a 24 watts. Ahora nos pide que comprobemos por ley de voltajes de Kirchhoff que los voltajes que nosotros calculamos, pues sí fue el correcto. Así que vamos a checar. Empecemos por los 20 volts. Sería, entra en negativo, sale positivo, por lo tanto es 20 volts. Entra en positivo, sale negativo, menos voltaje 1, entra en positivo, sale negativo, menos voltaje 2. Esto aquí es igual a 0. Entonces, 20 volts, voltaje 1 vale 8 y voltaje 2 vale 12. Y esto nos queda 20 volts, menos 8 menos 12 nos va a dar menos 20 es igual a 0. Y 20 menos 20 nos queda 0. Por lo tanto, cumplimos con que la sumatoria de las caídas o elevaciones de voltaje en una rama, en un sistema, sea 0. Si es 0, quiere decir que lo que nosotros calculamos, pues es correcto. Y bueno, eso es todo en el video de hoy. Suscríbete, danos like, pasa la voz y no dejes de seguirnos. Vamos a seguir subiendo otros ejercicios de ley de voltajes de Kirchhoff.